los códigos del reconocimiento. Amén. Y la palabra reconocimiento, vamos a hacer un breve resumen, solo voy a leer el que está en verde. Significa examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, de su naturaleza o de sus circunstancias. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Voy algo rápido porque quiero terminar el tema el día de hoy con ustedes. Aquí está la base. Ezequiel capítulo 34 versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y dice ahí claramente, y las reconoceré. Entonces recuérdense que yo les decía que por eso le colocamos al tema los códigos del reconocimiento, porque vamos a avanzar, características, ¿verdad?, que se necesitan tener para que Dios, como lo dice, yo mismo las reconoceré, nos reconozca como sus ovejas. Si se recuerdan este cuadro, pues solo se los enseñé, ¿verdad? Y les explicaba de que la palabra de la que nosotros estamos hablando es esta, la palabra bakar, que significa reconocimiento, ¿verdad? En la Biblia aparecen 7 versículos en donde aparece esta palabra, y la misma palabra aparece 7 veces. Amén. Bueno, eso va a ser lo único que les voy a mencionar por ahorita para poder avanzar e iniciar con el desarrollo del tema. La palabra código, por el cual el tema, los códigos del reconocimiento, significa sistema de signos. Ahí pueden metérsele señales, acordes, normas, formas y de reglas que permiten formular y comprender, dice, mensajes secretos. Esta es la misma cita que ya leímos, solo que la volví a colocar para poder darles a ustedes los significados de la palabra hebrea, ¿verdad?, que es la palabra bakar. Solo los voy a leer. Significa arar, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar, consagración, inquirir, ir a buscar, mirar, reconocer. Ahí está la palabra reconocimiento. Reflexionar y examinar a un enfermo. Bueno, si no recuerdo mal, creo que no vimos ni un punto, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, entonces aquí empezamos ya con el primer punto, como se les mencionaba, ¿verdad? Son 7 versículos en los que en la Biblia aparece esta palabra bakar, y esta es la primera. Entonces el primer punto que vamos a ver como parte de los códigos del reconocimiento, o parte del estilo de vida, digámoslo así, que nosotros tenemos que tener para que cuando venga el Señor nos reconozca, es que no se debe de buscar lo inmundo. Vean esta cita, aquí dice Levítico 13:36. Dice: entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, aquí, esto que está en amarillo, ahí no se utiliza la palabra reconocer, ¿verdad? Pero en el original esa es la misma palabra bakar, que ya leímos los significados, que significa reconocimiento. Entonces dice acá, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, dice, no busque el sacerdote el pelo amarillento, pues es inmundo. Entonces en este primer punto, recuérdense que por eso le colocamos acá, no buscan lo inmundo. ¿Quiénes? Las ovejas, a las cuales el Señor mismo reconocerá. No debemos de buscar lo inmundo. Hay oportunidades en las que ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de que hay ciertas cosas que, por así decirlo, nos molestan o son propicios a veces para que nosotros, no es que caigamos, pero sí que entremos en tentación. No es lo mismo, ¿verdad?, entrar en tentación a caer en tentación, porque recuérdense que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Mas sin embargo, cuando vemos a Judas no solamente entró, sino cayó y cedió a la tentación. O sea, no es lo mismo. Entonces en esta cita de Levítico 13:36, cuando ustedes y yo leemos el contexto, ¿verdad?, los versículos anteriores o los siguientes, tanto así el capítulo 13 como el capítulo 14 están hablando de 3 diferentes tipos de lepra. Uno que es la lepra en el cuerpo, que está hablando de una mancha y pelo, ¿verdad? Otra que es la lepra en el vestido, en la ropa, y otra que es la lepra en las paredes de una casa.
Entonces aquí está hablando de la lepra, lo que es en la lepra del cuerpo. Entonces dice que cuando alguien aparecía con algún tipo de mancha, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha pasado, pero yo recuerdo en una oportunidad que me fui a cortar el cabello y de repente me empezó a picar acá y uno empieza a rascarse por naturaleza, ¿verdad? De repente la picazón no se terminaba y le dije a mi mami que me hiciera favor de ver y ella revisó. Fíjate, me dice que tienes una gran mancha roja, ¿no? Ya se me va a quitar porque casi que siempre cuando me lo voy a cortar, siempre me pasa lo mismo, me baño y se termina. Pero esa no se quitó. Cuando empezamos a ver, en el centro se empezó a poner blanca. Ah, no, me dijo, eso es un hongo. Básicamente lo que estamos hablando acá. Fuimos al médico y el médico recetó una pomada. Bendito Dios, me la eché y se quitó. Recuérdense que los utensilios, ¿quién no se llega a quitar el cabello ahora? Entonces seguramente me lo pegaron. Entonces les pongo este ejemplo porque es básicamente lo que está pasando acá. En este entonces, cuando alguien aparecía con alguna mancha en su cuerpo, en la ropa o en sus casas, dice la Biblia que lo que había que hacer era ir con el sacerdote y que el sacerdote examinara. Y entonces dice acá, entonces el sacerdote la mirará y si la tiña, la mancha, la lepra hubiera cundido en la piel, porque había manchas que solamente se manchaba el cabello, pero aquí dice, si hubiera penetrado ya la piel, no busque más. O sea, no empiece a indagar, porque si ya la piel está manchada, dice ahí, es inmundo, ¿verdad? Y es el punto que dice acá, no busque más. ¿Por qué? Porque hay una señal ya de que ahí hay algo ya inmundo. O sea, por ejemplo, vea que tiene una mancha acá, y si la mancha es de lepra, la lepra sabemos que corre por todo el cuerpo, ¿verdad? Se dice, no busque más, porque seguramente si es inmundo, ya todo está contaminado. Entonces en este punto definitivamente a nosotros no creo que nos pase eso, ¿verdad? Pero lo que en el punto espiritual es de que, repito, a veces en nuestras vidas hay cosas que ustedes y yo sabemos que nos molesta. Por ejemplo, aquí mismo en este país conocí a una persona que me decía, fíjese pastor, yo tengo un problema, ¿no? Y el problema está que por mi casa hay cierto lugar en donde yo me siento seducido a pasar por ahí, pero es el camino para mi casa. ¿Qué hago? Bueno, si el camino para tu casa, ese lugar está de este lado, pues pasa por el otro. Algo sano es ir al camino para su casa, ¿verdad? Entonces me hizo caso en una parte, pasó por el otro lado, pero pasaba así, viendo para el otro lado. Entonces cuando sentía, volvía a entrar la misma historia, ¿verdad? Entonces si hay cosas como esas, ustedes identificamos, por ejemplo, ¿verdad? Alguna persona no es de mi agrado, y si yo digo esto, seguro se va a armar, y lo digo, pues estoy buscando, estoy provocando. En lo que la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces aquí estamos hablando de pequeñas cosas, ¿verdad? Pero a veces son cosas que están en el alma, que mucha gente o nadie tal vez, en nuestro caso estamos casados, tal vez ni nuestro cónyuge sabe ciertas cosas que a mí me molestan, ya pueda ser de él o que me molestan hablando espiritualmente, que puedan ser un estorbo y nadie lo sabe. Entonces es que en la vida uno va conociendo cualquier tipo de gente, que al final todos somos seres humanos y no podemos juzgarlos, porque la Biblia dice que si nosotros somos espirituales debemos de restaurar a la gente con un espíritu de mansedumbre, sabiendo que nosotros mismos podemos ser tentados en las mismas áreas y ceder. Entonces les menciono esto, conocí a una persona ya adulta, con hijos, con nietos, pero tenía un problema. Tenía un problema de que le gustaba ver cosas ilícitas en internet, en la televisión o el tele, como le dicen acá, ¿verdad? Y cualquiera pudiera ver a esta persona y diría, no, esta persona está lejos de este tipo de problemas. Ese tipo de problemas probablemente se den solamente dentro de los jóvenes, solteros o cosas así. Sin embargo, le diga, hermano, pase adelante. Hay situaciones que a veces pueden ir pasando y pasando los años y podemos tenerlas. Entonces dice ahí, no busque mal del mundo. Simple y sencillamente a reconocer y a apartarnos. Vean, esta cita la coloqué por el hecho de que aquí dice claramente, no busque, ya se sabe, es inmundo. O sea, no ande indagando más. ¿Por qué? Porque muchas veces por creernos nosotros muy espirituales, tal vez nos resultamos cediendo a la tentación o al pecado, pero muchas veces se resulta contaminado.
Como por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de esto, ¿verdad? Allá en Guatemala nosotros teníamos una venta de juguetes, pero yo también hacía cositas de madera, ¿verdad? Y alquilamos un local, pero enfrente había una pastelería, y en esa pastelería todo el día pasaban con música secular, y yo enfrente, entonces ahí todo el que pasaba y escuchaba la música, y cuando yo me detectaba a mí mismo, me estaba recordando de las canciones que escuchaba ahí. Entonces, ¿qué es eso? Contaminación. Yo no voy a ponerlas y las voy a escuchar, pero las escuchaba todo el día. Entonces ya cuando a veces yo estaba en la casa, me venía la letra de las canciones. Contaminación. Ahora bien, si me doy cuenta acá, entonces bueno, ahí está la contaminación, ahí está la mancha. ¿Qué sería buscar lo inmundo? Bueno, ahora, como ya esta canción yo no la había escuchado y me gustó, la voy a buscar y me voy a poner a escuchar. Eso ya sería algo inmundo. ¿Por qué? Porque yo mismo lo estoy buscando, yo mismo estoy propiciando. Por ejemplo, ¿verdad? Subimos al bus y yo pensaba que aquí no, pero ahorita me he dado cuenta que también, porque allá en Guatemala uno se subía al bus y eso parecía discoteca. Ahí, boom, 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 y los timbres sonaban y los choferes no escuchaban. Yo pensé que aquí no tenían permiso de escuchar música, y sí escuchan, pero con un volumen muy bajo, que el timbre se escucha re bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno no puede, por ejemplo, ¿verdad?, subirse a un bus y decirle al de bus: mire, yo soy cristiano, hágame el favor y apague la música. Seguro se burlan de uno, se ríen o lo maltratan. No le van a hacer caso. ¿A dónde voy con esto? O sea, de que la contaminación está ahí, a la orden del día, pero está en mí el hecho de que, bueno, estoy contaminado, ahora, Señor, tengo este tipo de contaminación, limpiarme o ir a buscar algo más. Bueno, ¿cómo se llamará esa canción? Me gustó la letra, me pongo a buscarla, me pongo a escucharla, y así ya uno va cediendo, buscando lo que dice ahí, buscando lo que no deberíamos. Yo les pongo un ejemplo sencillo con la música, pero esto puede estorbar otras áreas en nuestra vida. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo, dice, siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto, y esta palabra recompensa está íntimamente ligada al reconocimiento, porque no sé si les expliqué, pero la otra vez me acuerdo que les puse la imagen, ¿verdad? Y les dije que la palabra, vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo vean, que la palabra esta, reconocimiento, aquí esta forma, bueno, ves como que fuera una O, pero a la vez no es una O, sino es una medalla, ¿verdad? Lo explicamos. Es una medalla que se le da ¿a quién? A aquel que adquiere un reconocimiento. Amén. Y esta palabra recompensa es lo mismo, están ligadas. Dice acá: y aquí yo vengo pronto, y mi recompensa o mi reconocimiento está conmigo para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Entonces ahí nos damos cuenta, básicamente, esta cita, lo que nos está diciendo Apocalipsis 22:11 al 12 es: si usted se considera impuro, permanezca así. Si usted se considera justo, permanezca también así. ¿Por qué? Porque yo vengo pronto y le voy a dar su recompensa a cada uno, dice, según su obra. Si mi obra ha sido de injusto o impuro, recibiré recompensa de eso. Si mi obra ha sido de justicia o de santo, como lo dice ahí, recibiré recompensa de justo y de santo. Amén. Ahora bien, esta palabra que dice acá, inmundo, no busque más, dice, ¿por qué? Porque es inmundo. Aquí tiene sus significados por causa del tiempo. Miren, ya llevo 15 minutos, tan rápido que se va el tiempo. Les voy a mencionar solo los que están resaltados. En esos que están resaltados en otro color, nos habla del riesgo que se corre de padecer una inmundicia en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, ¿cómo sabemos que tenemos cuerpo? Porque ni modo, ¿verdad? Aquí nos estamos viendo. ¿Cómo sabemos que tenemos alma? Porque aún hay cosas que nos duelen o que nos alegran. ¿Y cómo sabemos que tenemos un espíritu? Pues simple y sencillamente esta reunión nos demuestra que
tengo espíritu, porque lo que estamos haciendo acá es espiritual. O sea, no venimos a hablar de la familia, de los amigos, del trabajo, no. Venimos a hablar de algo espiritual. Y si estamos acá, definitivamente porque nuestro espíritu pues está vivo, ¿verdad? Pero dentro de esto de la inmundicia se corre el riesgo de que la inmundicia estorbe el espíritu, el alma y aún el cuerpo. Bendito Dios. Pues como estamos hablando de esa lepra, ¿verdad? Ninguno, pues yo veo que tengamos algo así. Pero almáticamente o espiritualmente hablando, bien se pueden tener ciertas cositas que nos pueden llegar a estorbar. Vean acá, el primer significado que da esta palabra inmundo es impuro en un sentido religioso. Aquí nos está hablando de una impureza en lo espiritual. Ahora bien, ¿cómo puedo detectar yo que dentro de mi persona de que espiritualmente hablando tengo alguna impureza? Cuando, por ejemplo, tengo tal vez el deseo de orar, pero el deseo está ahí, pero no tengo ganas, o hay cosas más importantes. Tengo el deseo de leer la Biblia, pero qué pereza. Ahí, eso me demuestra de que espiritualmente hablando algo no está bien. Porque imaginémonos, ¿quién de nosotros? Tengo hambre, como mañana, no tengo ganas. Bien, por más, yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero tal vez ya es de noche, ¿verdad? Y uno tiene hambre, tal vez un hambre que no ha comido en todo el día. A veces nos pasa, ¿verdad? Pero también tengo sueño. ¿Qué saciamos primero? El hambre, ¿verdad? Porque yo no creo, gracias, no creo sinceramente de que vayamos a poder dormir. El dolor de estómago, ¿no? Sí, no es el dolor de cabeza, ni nada de cabeza. Exacto. Entonces yo creo que lo que buscamos saciar primero es, bueno, voy a comer algo y luego me voy a dormir. Por más sueño que tengamos. ¿Por qué? Porque irse a acostar con hambre. No puede dormir, ahí anda uno para arriba para abajo y no puede dormir. Entonces por eso les pongo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo detectar yo de que espiritualmente hablando hay algún tipo de impureza? Ahí el ejemplo que acabamos de poner. Ahora bien, el otro dice acá, estar contaminado. Estoy leyendo acá lo que está desde acá en blanco, pero específicamente en un sentido ceremonial. Esta palabra ceremonial nos habla del cuerpo. ¿Por qué? Porque recuérdense que los fariseos, dice la Biblia que en las bodas de Caná habían 6 vasijas, pero estaban vacías. Y esas vasijas, ¿para qué se utilizaban? Para llenarlas con agua, y cuando alguien iba a entrar al templo o a algún lugar, pasaban lavándose el cuerpo. Eran vasijas de purificación. Entonces por eso dice acá, esa era una ceremonia que tenían que hacer. Por eso dice acá, contaminado especialmente en un sentido ceremonial. Ahí nos está hablando del cuerpo, pero luego dice, moralmente, entre paréntesis, el alma contaminada. Entonces ahí nos damos cuenta de que esta inmundicia que habla Levítico nos puede llegar a estorbar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el primero de los códigos de las ovejas a las cuales Dios reconoce que no buscan lo inmundo? O sea, que si saben que espiritualmente, almáticamente o físicamente, por ejemplo, ¿verdad? Hablar de buscar la inmundicia de una forma integral, sería por ejemplo un adulterio. O sea, la persona que está en adulterio sabe que está en adulterio. ¿Y por qué? Porque tiene esposo, porque tiene esposa, ¿verdad? Y sabe que lo que está haciendo se llama adulterio, más sin embargo lo busca. Entonces una persona que comete este tipo de error está contaminada en el cuerpo, porque literalmente, ¿verdad?, se necesita el cuerpo. Está contaminada en el alma y está contaminada en el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, ¿verdad?, que quien comete este tipo de error, hablando de una ramera, dice, se hace uno, y ese uno es con ella, uno en alma, uno en cuerpo y uno en espíritu. Amén. Ahí está un ejemplo. Ahora bien, avancemos a este otro. Miren, este otro también es muy importante. Es el segundo código, digámoslo así, de las ovejas a las cuales Dios reconoce. Y este punto lo hemos titulado fiel en sus diezmos. Aquí la palabra vacar, que es la que estamos hablando, aparece acá. No mirará. Entonces miren, pues, dice Levítico 27:32, dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y luego dice, no mirará si es bueno o malo,
ni lo cambiará, y si lo cambiare, dice, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Entonces, vean, y quiero ponerle la imagen. ¿Qué es lo que logran ver ustedes en la imagen? Aparte del título, en la imagen, ¿qué logran ver? No tiene dirección. ¿Verdad que sí? O sea, hay una persona que está así como preocupada, ¿verdad? ¿Hacia dónde agarro? Okay, ¿por qué coloqué yo esa imagen? Por el punto. El punto es, uno de los códigos de las ovejas a las cuales Dios reconoce es que en relación a los diezmos es fiel. Pareciera contradictorio. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí como que no sabe qué hacer. ¿Por qué la puse? Por esto. Porque dice acá que los diezmos son del Señor y quien los va a dar, o sea, no tiene por qué estar viendo y si es bueno o si es malo. Y ustedes y yo sabemos que si en algo hay confusión el día de hoy, es en relación a eso de los diezmos. ¿Qué sería? Por ejemplo, yo en este tema yo ya lo voy predicando en 3 lugares diferentes por el año. Lo prediqué en Poas, lo prediqué en Grecia, y por eso quiero terminarlo de predicar hoy, porque ya siento que ya mucho. Y lo estoy predicando acá también. Pero yo hacía una pregunta ya en Poas y les decía, imaginemos en relación al diezmo, ¿verdad? Que una persona gana 1,000,000 de colones. O sea, ¿cuánto sería el diezmo? 100,000, me dicen. Ok, y les pregunto, ¿qué se puede comprar con 100,000? O sea, les hago la misma pregunta a ustedes, analicen. Tengo 100,000 colones, que es el diezmo, ¿verdad? ¿Para qué me alcanzan? Y alguien me dijo, para el diario de 15 días. No sé exactamente si alcanza o no alcanza, o más o... Pero dejémoslo así, vamos a suponer que sí. 100,000 colones es el diario de 15 días. Ahora yo les preguntaba, ¿y si no se tuviera esos 100,000? O sea, ¿de qué viviría esa persona o las personas esos 15 días? O sea, casi que pudiéramos pensar 15 días aguantando hambre, es casi que tocar la puerta de la tumba, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, para que nos demos cuenta de la importancia del valor de los diezmos. Entonces cuando dice acá, no mirará, es exactamente lo que estoy diciendo. Bueno, 100,000 colones de diezmo, esto es el diario de 15 días. Ya está viendo si conviene darlo, si no conviene darlo, si el pastor lo necesita, si yo lo necesito más, o si hay alguien afuera que lo necesita. Yo conozco gente que ellos no diezman a la iglesia, digámoslo así, pero le dan su diezmo a los pobres. Cada quien sabe qué es lo que hace, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice, pues no es eso, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy es de que en este punto, una de las características de las ovejas que el Señor reconoce es que es fiel en los diezmos. Bueno, esto es del Señor. Y aquí está, apartado, consagrado. Esta cita que está ahí en la Biblia nos habla acerca, 1 Samuel 15, 22 al 23, acerca de la obediencia. La diferencia entre la obediencia y los sacrificios, y lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada. Y sabemos que cuando se habla de los diezmos, pues es por obediencia, ¿verdad? Yo les explicaba a los hermanos en Poás cómo desde la creación, desde que el principio, desde el libro de Génesis, cuando Dios decide crear y uno se pone a investigar, toda la creación diezma. O sea, Dios diseñó al planeta Tierra, a los animales, a las plantas, de tal forma de que todos diezmaran. Y les decía yo a los hermanos, toda la creación diezma. Los únicos que no diezman son los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo llamado razonamiento. Y lo que hacemos es que nos ponemos a ver si nos alcanza o no nos alcanza. Conocí a una persona que decía que iba guardando sus diezmos y los iba guardando. De repente esos diezmos ahí guardados no sirven de nada. Y los daba. Y los daba. Conocí a otra persona también que les decía que tal vez ustedes conocerán a alguien, no lo sé, que hay veces que gente que no es ni cristiana, pero es fiel diezmador y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque este es un principio en medio del cual Dios no va a bendecir a aquel hijo de Dios que lo dé, sino a aquel que lo dé. ¿Me voy a entender? Amén. Bueno, avancemos. 1 Samuel 15, 22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Y responde, ¿verdad? El obedecer
vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría o el culto de imágenes. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo quiero enseñarles este cuadrito que hice acá, por cuanto en relación a los diezmos hay mucho conflicto. Hasta el día de hoy, tal vez hayan visto ustedes allí en las redes sociales como gente, a veces yo siento que lo hacen por molestar, como que por hurgar el hormiguero, digo yo. Preguntan, ¿los diezmos son del Señor? ¿O los diezmos son del pastor? ¿O hay que diezmar o ya no? Y empiezan a pelearse. El punto es de que miren, el diezmo, muchos dicen que se tenía que dar porque era en el tiempo de la ley. Otros dicen que ya no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Otros dicen que sí, en fin, hay mucha discrepancia en relación a esto. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Yo solo se los voy a mencionar, ya no lo voy a leer. El diezmo era antes de la ley, el diezmo era antes de la gracia y el diezmo se daba antes de Israel. O sea, todos aquellos que dicen que el diezmo era de la ley, o sea, antes de que la ley viniera, antes de que Israel existiera, porque acuérdense que la ley se la dieron a los israelitas. Y antes de que existiera la ley, antes de que existieran los israelitas, ya había un hombre que ni era pueblo de Dios, ni era judío, pero ya diezmaba. O sea, el diezmo no es algo ni de la ley, ni de la gracia. El diezmo es un principio eterno, con el cual Dios nos creó. Pero aquí viene el gran conflicto con nosotros los seres humanos, que como tenemos razonamiento, nos ponemos a razonar si nos conviene, si no nos conviene. Por eso lo que decía acá, no mirará si es bueno o si es malo. Entonces el diezmo simple y sencillamente es un principio que se cumple desde antes de la ley, desde antes de la gracia y desde antes de Israel. Según Génesis 14:20 y Génesis 28:22, el diezmo se seguía dando en la etapa de la ley y en la etapa de Israel. O sea, siempre se continuó dando, según Hebreos 7:5 y Levítico 27:30. Y el diezmo se continuó dando en la etapa de Jesús, en la etapa de la gracia y en la etapa de la iglesia. O sea, prácticamente el diezmo siempre se ha dado. Amén. Pero bíblicamente hablando, la Biblia lo dice claro, que el diezmo es del Señor. Amén. Entonces es un principio, es un código que ustedes y yo tenemos que aprender. En relación a ese punto, hay muchas lagunas, hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Y pues si ustedes tuvieran alguna, pues con mucho gusto me pueden preguntar. Y al final, recordemos que por sobre mi respuesta, sobre toda duda, está el Espíritu Santo. Y la Biblia claramente dice que es el Espíritu Santo el que nos convence. ¿De qué? De justicia, de juicio y de pecado. Si hay algo que yo estoy haciendo, pero yo considero como que no es muy justo o no es muy correcto, Él nos va a convencer de justicia. Si hay algo en medio de lo cual yo estoy cometiendo algún error de caer en juzgar, Él me va a convencer y me va a sentar en mi juicio cabal. ¿Para qué? Para que no lo haga. Y si hay algo en lo que yo considero, ¿será que esto que yo hago es pecado o no? Él me va a hacer ver si es pecado o si no es pecado. Amén. Bueno, ¿cuál es el otro código? Es el punto número 3. Acuérdense que les dije que eran 7, ¿verdad? Tenemos buen tiempo todavía. Nos queda media hora. El otro lugar en donde aparece esta palabra que estamos hablando, vamos a tenerla presente, la palabra Bacar. En otro lugar donde aparece es acá, en Segunda de Reyes 15:16. Vamos a leer, 16:15 dice: y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce, dice, será mío para consultar en él. Esa palabra que aparece ahí, consultar, es la misma palabra, Bacar, la misma palabra que significa reconocimiento. Entonces vean, mis amadas hermanas, uno de nuestros graves errores, no como cristianos, sino como seres humanos, es que muchas veces nos pasa de todo en la vida y cometemos el error de aquella mujer, ¿verdad?, que padecía del flujo de sangre, que la Biblia muestra que lo probó todo,
Y la Biblia muestra que era una mujer muy adinerada, porque dice que todo lo que tenía se lo había gastado en los médicos. Y como repite, cuando escudriñamos eso, se muestra que era una mujer de dinero, pero todo lo que tenía lo gastó en médico tras médico tras médico. Una vez ya no tenía salida, por así decirlo, ¿qué fue lo que hizo? Acudir al Señor. ¿Y quién fue el único que la pudo sanar? El Señor. Entonces muchas veces a nosotros, como eso les decía, como seres humanos, nos pasa eso, de que probamos de todo, probablemente un dolor de cabeza y lo primero, qué sé yo, una pastilla. ¿Por qué no oramos? Una fiebre y lo primero que se iba a buscar ahí acetaminofén. ¿Por qué no oramos? Miren qué tremendo. Conocí a una persona que su papá es pastor, estaba enfermo, pero se enfermó así, bueno, ninguna enfermedad bonita, se enfermó feo, digámoslo así. Y uno de los hijos del pastor dijo, espérense, oremos por él. No, dijo ella, llevémoslo al hospital porque mi papá, no, oremos, ora pues, pero apúrate. Oraron por el pastor y ya viste que te dije, llevémoslo al hospital porque oraste y no sirvió de nada. Ya, ¿dónde se quedó la fe? Entonces muchas veces se le tiene más fe a lo que le puedan hacer a uno en un hospital, a lo que pueda decir el médico, que a la oración. Y yo les digo, por ejemplo, con lo que les contaba de mi bebé, ¿verdad? De que ha tenido problemas con las muelas. Ya les digo, ya fuimos a tocar las puertas que se deberían de abrir supuestamente por ser el niño y no se han abierto. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo yo ahora? Lo llamo para cepillarlo, le cepillo sus dientes y mientras que estoy cepillándolo estoy orando por él. Entonces ahora estoy orando por él prácticamente 3 veces al día, ¿verdad? No 4, se levanta a los 3 tiempos de comida y bendito Dios, miren, ahí está. O sea, la muela no está mejor, digámoslo así, está igual, pero ya no le duele. Entonces me decía mi esposa, porque la doctora dijo que había que matarle el nervio y varias cosas, ¿verdad? Entonces me decía mi esposa, y si Dios ya le mató el nervio, pues bendito Dios, porque él ya no tiene ningún nervio. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque ese es uno de nuestros graves errores, que dejamos a Dios de último, cuando en realidad, si llegamos con fe, es el único y el primero que puede solucionarnos cualquier problema. Pero como vuelvo a la carga, con nuestro razonamiento lo queremos todo ya, lo queremos todo en nuestro tiempo. Y los tiempos del Señor, la Biblia dice que así como sus pensamientos son más altos, así tan diferentes son los pensamientos de Él con los nuestros, como es la altura que hay entre el cielo y la tierra. Ahora bien, vean esta palabra consultar, que viene de acá, ¿verdad? De aquí, dice para consultar en Él. Significa examinar, tratar un asunto con una o varias personas. Miren, este otro dice buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia. Pedir, parecer, dice dictamen o pedir consejo. Entonces, si algo ustedes y yo deberíamos de tener presente siempre es pedirle un consejo al Señor. Señor, quiero hacer esto, me siento así, tengo lo otro y algo, yo se los aseguro, mis amadas hermanas, el Señor va a responder. ¿Cuál es el conflicto con nosotros los seres humanos que queremos que nos responda ya? Bíblicamente hablando, recuerden, en el libro de Daniel claramente dice la Biblia que desde que Daniel dispuso su corazón, así lo dice cuando viene la respuesta, Dios ya había enviado la respuesta. O sea, ni siquiera había orado y la respuesta ya venía en camino. Pero como se opuso el príncipe de la potestad y curiosamente de Grecia, miren ustedes, la respuesta tardó 21 días en llegar. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Daniel durante esos 21 días? Por la mañana, por la tarde y por la noche oraba. O sea, ¿cuántas veces al día oraba? 3 por 21 días. Entonces, ¿cuántas veces oró hasta que llegó la respuesta? Aproximadamente 63 veces. Porque si lo hizo durante 21 días, 3 veces cada día, 63, ¿verdad? Entonces imagínense 63 veces orando por lo mismo. Ahora imaginémonos, es una imaginación, que hubiera orado solamente 1 minuto cada vez. Se oró más de 1 hora. Y yo no creo que haya orado 1 minuto. No sé. Imagínense que haya orado 1 hora. Más de 63 horas. Casi que los 3 días por ahí.
O sea, imaginemos 3 días seguidos orando, quizá como seres humanos no lo aguantemos. Quizá, bueno, voy a orar ahorita ya casi la hora del almuerzo, quizá entre media hora ya tenga hambre. Y la oración, voy a comer y después regreso a orar. O sea, espero estarme dando a entender de que para consultar a Dios debemos de sacar tiempo, según pues sea la necesidad. Jueces capítulo 20, versículo 18, habla acerca de acá, de que pues era necesario consultar al Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dicen, entonces se levantaron y subieron a Betel para consultar a Dios. Amén. Miren, pero miren esto, que me dice que lo primero que hicieron antes de consultar a Dios fue levantarse. Podemos decirlo así, tomar una decisión. O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes y yo, ¿cómo estamos? Estamos sentados, ¿verdad? Pero decimos, hermanas, vamos a orar. O sea, nos ponemos en nuestros pies. O sea, se toma la decisión. Luego dice, subieron. No sé si a ustedes que les es más fácil cuando vamos caminando. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar en lo plan, en bajada o en subida? Yo en subida. Pues normalmente la subida es más difícil. En bajada a veces es más fácil. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo lo va empujando a uno. O sea, la misma gravedad. En el plan pues uno siente, pero la subida es difícil. Es más difícil la subida siempre. Entonces acá démonos cuenta de que dice, se levantaron. Vamos a parafrasearlo. Y en medio de la oposición, porque iban para arriba, en medio de la dificultad, decidieron llegar hasta Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. O sea, llegó un punto, aunque el proceso para consultar a Dios sea difícil, pero yo voy a consultarlo hasta, puede ser, llegar a su casa o hasta recibir la respuesta. Amén. Para consultar a Dios, y escuchen lo que dice, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de vosotros, aquí está la pregunta, subirá él primero para pelear contra los hijos de Benjamín? Y respondió Jehová, Judá subirá primero. O sea, ¿qué es lo que me interesa de acá? De que se tomaron decisiones para consultar al Señor. Y dice la Biblia ahí, que ¿qué fue lo que dijo el Señor? Le respondió. Amén. ¿Fue fácil? Porque no fue fácil, porque dice que iban en subida, o sea, tuvieron que subir. Pero le respondió, ¿sí o no? Le respondió. O sea, por más difícil que sea nuestra petición, nuestro asunto, nuestra consulta, pero si somos perseverantes, nos va a responder. La Biblia habla, tal vez lo han leído, lo han escuchado, acerca de un rey injusto, que dice que era malo. La misma palabra es el rey injusto. Pero había una mujer que le insistía y le insistía y le insistía. Y dice la Biblia que el rey dijo, le voy a conceder esta su petición para que deje de molestar. Injusto y todo, pero le concedió su petición. ¿Por qué? Por la insistencia, Y la Biblia dice, pide y recibiréis. El que toca la puerta, se le abre, y el que busca, encuentra. Allí está la clave. Entonces, ¿cuál es otro de los códigos de las ovejas que Dios reconoce? Lo consulta. O sea, no es, sí, yo soy cristiano. Mira, allá en Guatemala pasa algo, no sé, acá no estoy muy enterado, pero pasa algo sobre todo en los departamentos, en los pueblos, lo que no es la capital, de que la gente, como allá hay muchos indígenas, ¿verdad? De que los domingos, los indígenas sobre todo, están en las iglesias pidiéndole a Dios, por qué sé yo, por su cosecha, por alguna enfermedad, pero los días lunes, como no les pasó nada el domingo, están con el brujo pidiendo por lo mismo. Entonces imagínense cómo va a obrar Dios así. O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces acá, miren, este es otro punto muy importante: meditar en su templo. Por eso, algo que tenemos que tener claro es de que estas reuniones, ¿verdad?, son una bendición. Ciertamente no tenemos un templo literal, pero estamos congregados, y la Biblia muestra que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y dice en uno de los libros del apóstol Juan que cuando nos reunimos o cuando nos congregamos, su sangre desciende y nos limpia de todo pecado. O sea, acá en esta reunión, aunque ustedes y yo no la veamos literalmente, pero espiritualmente pasa, hay una limpieza, hay una purificación. Otro día de estos, el domingo, voy a predicar a una iglesia al Naranjo. Y prediqué el tema que les di a ustedes acá, de... ¿cómo era? Aquel de la serpiente, ¿cómo es?
El engaño, gracias, el engaño de la serpiente, lo predica ya. Y ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que entre mi esposa y yo hay una diferencia, ¿verdad? A ella le gusta mucho ministrar, a ella le encanta ministrar. A mí, no es que no me guste, pero a mí me gusta más esto, me gusta más hablar. Y yo les digo a los hermanos, miren, yo no soy desde hacer llamado y de orar por todos ustedes. Ya había terminado el tema. Pero si alguien quiere pasar, pase. Pues pasaron todos. O sea, imagínense, yo me quedé sorprendido, porque yo no hice ninguna invitación formal, hermanos. No, si quieren pasar, pasen. Pero les acaba de predicar eso, del engaño de la serpiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ellos pasaron, es porque la palabra les habló. Entonces, viene esto, ¿verdad? De que si nosotros estamos acá, es porque más de algo de la palabra nos va a redarguir. Entonces necesitamos meditar en qué, en su templo, meditar en este tipo de reuniones, de verdad, que la palabra pues la podamos atesorar. Y vean qué es lo que dice Salmo 27:4, un salmo muy conocido. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Y aquí está, y para inquirir. Esa palabra inquirir es la palabra bakar, para reconocer en su templo. Ahora bien, vean qué significa la palabra inquirir. Dice indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Pero esto es lo que me interesa más de este punto. Por eso les digo, es un punto muy bonito, porque cuando en la versión que acabamos de leer dice inquirir en su templo, en las otras versiones dice para recrearme en su templo. O sea, vean todo lo que hay, todos los beneficios que hay cuando nos congregamos. Es sorprendente, mis amadas hermanas. O sea, no es nada más. Amén. Dice acá, para recrearme en su templo, para mirar con aprecio su templo, examinando su templo, frecuentando su templo. Escuchen esto, visitarlo en su templo. O sea, si se dan cuenta aquí, todas las demás vienen hablando del templo y del templo y del templo. Pero esta dice para visitarlo en su templo. ¿De quién está hablando? ¿A quién va a visitar? A Dios, ¿verdad? Miren este otro. Aquella que dice inquirir, esta dice para buscarte en oración. Adorarle en su templo, meditar en su templo, contemplando su templo, buscar en su templo, cuidar de su templo, dice, su santuario. Entonces vean todos los beneficios que hay cuando ustedes y yo decidimos congregar. Entonces esta es una de las características, no nos olvidemos, de los códigos, digámoslo así, de las ovejas a las cuales el Señor reconoce, o sea, que tienen una necesidad de congregarse. Amén. Y pues bendito el Señor, ¿verdad? Que ustedes y yo tenemos esta necesidad de estar acá en esta reunión. Vamos a avanzar, mis amadas hermanas, porque yo quiero terminar el tema el día de hoy. ¿Cuál es otro de los códigos de las ovejas que el Señor reconoce? Que permanecen firmes en su fe. Miren, a como está el día de hoy, cualquier cosa, mis amadas hermanas, nos puede hacer cambiar de opinión, nos puede hacer dudar, nos puede hacer que nos extraviemos muchas cosas. Pero ustedes y yo, ¿cuál es nuestro trabajo? Permanecer firmes. Si hemos creído en algo, permanecer firmes. Miren, hay en relación a doctrina, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes y yo podemos creer algo. Por ejemplo, algo básico. Yo creo que todos creemos acá que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero imaginémonos, ¿verdad?, que tal vez nos costó algún tiempo entender eso de la Trinidad. ¿Cómo es posible Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero dicen que es uno? No, yo eso no lo entiendo. Por ejemplo, llega un momento en el que lo logramos entender. Y esto pasó allá en Guatemala. Alguien se encontró con una persona de otra congregación en el mercado y le empezó a hablar de la doctrina de la iglesia donde ella se congregaba. Y le dice: mire, en mi iglesia eso que ustedes predican no lo creemos. Bueno, y la hermana se quedó dudando, ¿verdad? Y va y le dice al pastor, le dice: fíjese que me encontré una hermana allá en el mercado y la hermana dice que eso que usted nos ha enseñado no es correcto. Y el pastor le responde: ay, hijita, le dice, tenés 10 años de estar conmigo acá en la congregación, le dice. ¿Cómo es posible que en 10 minutos en el mercado te cambien la doctrina que yo te he enseñado en 10 años? Le? Y uno se queda sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, mis amadas hermanas, un comentario, algo que vi, puede hacer que dudemos y entonces ya no permanezcamos firmes en la fe.
Vean que dice Proverbios 20:25. Esa palabra investigar es la misma palabra que estamos hablando, vacar. Dice acá: lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos, investigar. Entonces, ¿por qué le coloqué yo a este punto permanecer firme en la fe? Porque como dice ahí, ¿verdad? Muchas veces decimos nosotros, está bien, lo haré. Pero luego, ay Dios mío, ¿a qué me metí? A lo mejor ya no lo hago. Dice que es un lazo. Recordemos aquella parábola en donde la Biblia habla de que andaba un padre y encontró a su hijo mayor y le dijo, hijo, quiero que vayas a la viña a trabajar. Y el hijo le dijo, sí, voy a ir. Pero no fue. Luego se encontró al menor y le dijo, quiero que vayas a la viña. Y el menor le dijo, no voy a ir. Pero terminó yendo. Y el Señor Jesús pregunta, ¿verdad? ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí, pero no fue? ¿O el que dijo no, pero sí fue? Creo que todos entendemos, ¿verdad? Que el que hizo la voluntad del Padre fue el que dijo no, pero terminó yendo porque el mandato era, ve a trabajar. Y el otro dijo sí, pero es exactamente lo que estamos viendo acá. Pero se puso a pensar, por ejemplo, ¿verdad? Hoy tengo que ir a jugar con mis amigos y a la hora que mi papá me dice, no, yo no estoy yendo. Mañana le digo, le pido perdón después. Es un lazo. Dice acá, investigar. Si nosotros, pues, en relación a nuestra vida espiritual, que es lo más importante, decidimos, ¿verdad? Bueno, yo voy a orar entonces. Porque si yo digo, voy a orar, santo es, orar es bueno, pero en el momentito, voy a poner alabanzas en el teléfono, pero tengo notificaciones. Se acomoda uno para orar y empieza a ver la notificación. Verás que yo tenía que hacer, ay Dios mío, perdóname, tú sabes que yo quería orar, Padre. Pues, qué sé yo, para uno para la calle. Es un lazo. Por eso dice acá, así, Salmo 61:8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos, dice, cada día. Mateo 14:31. Inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe. Escuchen cómo dice esta versión, me gusta cómo lo dice, porque la mayoría dicen, ¿por qué dudaste? Pero esta versión dice, ¿por qué cediste a la duda? Entonces acá yo creo que podemos entender, mis amadas hermanas, qué o cuál es una de las cosas que nos hace no estar firmes en la fe, la duda. Imagínense ustedes, ahorita vamos a mencionar este cuadro, aquel hombre que le dicen que quiere que el Señor libere a su hijo, pero los discípulos no pudieron, y el Señor le pregunta, ¿crees que yo puedo liberarlo? Y el hombre responde, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad, le dice. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí crees o no crees? Sí creo que puedes, pero entra la duda siempre, Y cuando nos paramos o nos ponemos en los pies o en los zapatos de este hombre, yo creo que en determinado momento todos estamos así. De que yo creo, por ejemplo, de que el Señor puede usar al hermano. Pero a mí saber. ¿Y por qué sí creo en que puedo usar al hermano y por qué no creo que me puedo usar a mí? Lo mismo, porque tengo fe, pero muchas veces, como dice esta cita, ¿por qué cediste a la duda? Le cedemos más a la duda que a la fe que tenemos. Y ese es uno de los códigos, la duda, ¿verdad?, que hacen que el Señor no nos reconozca. Recuérdense la Biblia de Ezequiel, la cita de Ezequiel 34:11, yo mismo iré y las reconoceré, dice. Él mismo es el que va a venir a reconocer a sus ovejas. Ahora bien, esta versión que leímos dice, ¿por qué cediste a la duda? Hay otras 3 versiones que lo dicen un poquito diferente en relación a todas las demás. Que todas las demás dicen, ¿por qué dudaste? Pero estas 3 lo dicen diferente. ¿Por qué has vacilado? ¿Por qué has titubeado? ¿Por qué cediste a la duda? ¿Qué es el vacilar? Dicho de una persona, dudar, dice, estar inseguro sobre una decisión o una opinión. Miren, si en algo, mis amadas hermanas, ustedes y yo no podemos dudar, o sea, en este caso, vacilar, es en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y si Dios algo te ha dicho, mi amada hermana, y no se ha cumplido, lo va a hacer. Pero si ya pasó el tiempo y saber si lo va a hacer, la duda hace que todo quede inoperante. Dice el libro de Santiago que si ustedes y yo pedimos, que no pidamos dudando. Porque el hombre que pide dudando, no crea, dice, que lo que ha pedido, lo recibirá.
¿Por qué has titubeado? ¿Qué es titubear? Miren, todas tienen que ver con lo mismo, dudar o estar indeciso sobre qué hacer o qué decisión tomar ante un asunto. Hablar tartamudeando, dice, o balbuceando, como si se dudase en la elección o en la pronunciación de las palabras. Y la última, ¿por qué se diste la duda? Dice que es una vacilación, vuelve, como que es un círculo vicioso, ¿verdad? Vacilación o falta de determinación en varias posibilidades de elección sobre, escuchen esto, sobre creencias, noticias o hechos. Pero bueno, vamos a avanzar porque vamos a terminar el tema. Nos quedan 1, 2 puntos nos quedan. Ahora, ¿cuál es el otro punto, mis amadas hermanas, de los códigos del reconocimiento? Reconocimiento mutuo, dice. Oveja, pastor y pastor, oveja. En otras palabras, a ustedes y a mí nos es necesario tener pastor. O sea, saber, ¿verdad? X persona es mi pastor, X persona es mi pastora, y que nosotros como pastores podamos decir, son nuestras ovejas. Vean qué es lo que dice la misma cita con la que empezamos, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar, ¿qué dice? Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. ¿Qué dice Salmo 103? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su casa. Entonces vean acá la diferencia. Aquí dice, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Pero aquí que dice, reconocer que Jehová es Dios. O sea, en una, Dios reconoce que somos sus ovejas, pero en la otra, nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios y que somos sus ovejas. O sea, ¿se dan cuenta? No es lo mismo. O sea, hay un reconocimiento de parte de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Ya casi vamos terminando. En esta palabra reconocer, dice ahí que es un palíndromo. ¿Y qué es un palíndromo? Dice ahí, también llamado palíndromo, es una palabra o frase que se lee igual, dice, en un sentido que en el otro. O sea, si leemos de izquierda a derecha, reconocer, dice reconocer. Y si lo leemos al revés, dice reconocer. La palabra oso, de igual forma, ¿verdad? No importa cómo la leamos, de qué lado la leamos, dice lo mismo. La palabra radar, dice lo mismo. Entonces, esta palabra reconocer es un palíndromo que se lee igual en los dos sentidos. Por eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Reconocimiento de Dios hacia sus ovejas. Pero ahora viene el reconocimiento de las ovejas hacia Dios. Un palíndromo, ¿verdad? Bueno, y por último, bendito Dios mío, nos alcanzó el tiempo, nos abundó bastante hoy. Y el último punto es, pareciera similar al anterior, pero no es igual. Conocen y son conocidas por su pastor. Amén. Vean esto que dice acá. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Vean que dice acá la Biblia, Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas. Y luego que dice, y las mías, o sea, mis ovejas, me conocen. Amén. Y vamos a terminar. Bueno, todavía nos faltan 2. Con Mateo capítulo 7:21. Escuchen que dice acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas, y sin embargo entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí. La mayoría de versiones dicen hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Pero esta versión me gustó mucho cómo lo dice, porque esta versión dice apártense de mí, obradores del desafuero. ¿Y qué significa desafuero? Vean, desafuero dice que es acción generalmente violenta, cometida por una persona en contra de la ley.
de la justicia, de la razón o de la consideración hacia los demás. Yo me imagino que acá debe ser lo mismo, pero por ejemplo allá en Guatemala hay las multas que le ponen a las personas que manejan vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, unos 300 quetzales, damos de cuenta unos 25,000 colones por estar mal parqueado, por así decir. Pero las multas que le ponen a alguien que ofende o maltrata o le pega a un oficial, ¿qué les puedo decir? Unos 100,000 colones, solo por maltratarlo. Y si le pega, hasta la cárcel puede ir a parar. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Una infracción a mal parqueado o exceso de velocidad a ir en contra de la ley, porque aunque el oficial no tenga la razón, o sea, el uniforme se debe respetar. ¿Por qué les menciono esto? Porque recordemos que la ley que nosotros tenemos, hablando espiritualmente, pues no es terrenal, es espiritual. Y muchas veces por eso dice que apártense de mí, hacedores de desafuero. O sea, ¿por qué le dice apártense? Porque ustedes, según lo que dice la Biblia, están contra la ley. O sea, la ley dice, por ejemplo, no matarás, y ustedes matan. Por ejemplo, ¿verdad? Y por eso es importantísimo esto que dice acá, el último punto, conocen y son conocidas por su pastor. Amén. Y yo termino, ahí está ya el resumen, mis amadas hermanas, del tema. Recuerden, el tema es los códigos del reconocimiento, número 1. Ahí están las 7 citas, Levítico 13:36, no buscan lo inmundo. Número 2, Levítico 27:32, fiel en sus diezmos. Número 3, Segunda de Reyes 16:15, consultan a Dios. Número 4, Salmo 27:4, meditan en su templo. Número 5, permanecen firmes en la fe, según Proverbios 20:25. Número 6, reconocimiento mutuo, oveja, pastor y pastor, oveja, Ezequiel 34:11. Y por último, Ezequiel 34:12, conocen y son conocidas por su pastor. Amén, amén